Hola a todo el mundo, vamos a continuar con el programa de inmunorepasos. Hoy tenemos programada la segunda sesión que está relacionada con todos los procesos de maduración de los linfocitos. La sesión pasada tuvimos la oportunidad de hablar de los receptores para antígeno, de los anticuerpos y de todos estos factores relacionados con el reconocimiento. Y la sesión de hoy nos toca hablar sobre los protagonistas de la inmunidad adaptativa, entender cuál es el proceso por el que los linfocitos generan estos receptores para antígeno, y de eso estaremos hablando en la sesión de hoy. Recuerden que si nos siguen en la sesión en vivo, pueden poner sus preguntas aquí en la cajita de comentarios en el chat en vivo y las estaremos atendiendo durante la sesión. Y si no, pues pueden ver el video en otro momento. Ok, pues iniciemos la sesión de hoy. Lo primero que tenemos que recordar es que los linfocitos son células del sistema inmunológico. Son células que se van a originar, como todas las células de la sangre, en la médula ósea. La médula ósea es el sitio de maduración de nuestros linfocitos. Y recordemos que en este sitio, en la médula ósea, tenemos una primera célula que todos conocemos como la célula troncal hematopoyética, hematopoietic stem cells por sus siglas en inglés. Esta célula troncal, recordemos que tiene la característica de autorrenovación, es decir, tiene una división asimétrica. En su división celular, una célula se va a convertir célula troncal hematopoyética y la otra es la que se va a convertir en cualquiera de las otras células de la sangre. Sabemos que tenemos los dos grandes linajes, el linaje mieloide y el linaje linfoide, y en este caso nos vamos a enfocar en aquellas células que van a convertirse o que van a formar parte del linaje linfoide. Es decir, esta célula troncal hematopoyética en algún momento nos va a generar un progenitor linfoide común. Estas células que son progenitores linfoides, ya sabemos que pueden tener varios destinos, como lo vimos en la primera clase bueno, en la segunda clase, en la segunda clase del año, que hablamos de células del sistema inmunológico. Ya sabemos que dentro de las células de origen linfoide tenemos particularmente o principalmente a los linfocitos B y los linfocitos T, pero sabemos que tenemos otras células que tienen también funciones un poquito más hacia la inmunidad innata, ¿no? Están las células NK, están las células linfoides innatas y también algunas poblaciones de células dendríticas, como las células dendríticas plasmacitoides, se sabe que pueden venir de este linaje. En particular, para los fines de este bloque, vamos a estar hablando de los linfocitos B y los linfocitos T. En la sesión de hoy estaremos abordando los mecanismos de maduración de ambos tipos de células, pero en esta primera parte me voy a centrar en los mecanismos de maduración de los linfocitos B. Este progenitor linfoide común que se encuentra en médula ósea empieza a recibir señales del medio. Dependiendo de las señales que reciba, será la vía o el linaje final hacia el que se va a convertir. Sabemos que para la diferenciación hacia el linaje B van a participar algunas moléculas importantes. En primer lugar, la presencia de una quimiosina, CXCL12, que se produce o se sintetiza en la médula ósea por parte de las células del parénquima de la médula. Entonces, estas células mesenquimales están produciendo CXCL12. Un pequeño spoiler, esta quimiosina va a ser muy importante en la fase final de los linfocitos B, cuando estas células se conviertan en células plasmáticas y regresen a vivir a la médula ósea. Pero en estas primeras fases muy tempranas de maduración, la CXL12, que es una quimiosina, va a ejercer su efecto en estos progenitores linfoides para inducir la diferenciación de estas células hacia una célula B. Dentro de este proceso de diferenciación se van a expresar factores de transcripción, que es lo que va a favorecer la expresión de moléculas características de las células B, ¿no? Algunos marcadores de superficie que ahorita mencionaremos y obviamente la expresión de los genes para hacer inmunoglobulinas. Los factores de transcripción más característicos es un factor de transcripción que se llama E2A, un factor de transcripción que se llama EBF, factor temprano de células B, y otra molécula importante en la diferenciación de células B, que también volveremos a ver más adelante en la activación, que es PAC5. Estas moléculas participan en conjunto para que todas estas moléculas relacionadas con la maduración con la
expresión de moléculas por parte del linfocito B pueda ocurrir. Entonces, en el momento en el que el linfocito B empieza a expresar estos factores de transcripción, se empiezan a expresar ciertas moléculas que van a ser características de los linfocitos B. Esta primera célula que ya expresa estos factores de transcripción ya se encuentra comprometida al linaje B. Y estas células que forman parte ya del linaje B les vamos a llamar prolinfocitos. En este caso, como va a ser un linfocito B, le llamaremos linfocito pro-B. Esta es como la primera fase de diferenciación de todos los linfocitos. Tanto los T como los B van a pasar como por 4 fases similares. El linfocito T con ciertas peculiaridades en cada una de ellas. Pero estos 4 momentos que mencionaremos en la maduración de los B también ocurren en los linfocitos T. ¿Cuál es el reto de un linfocito en la fase pro? En la fase de prolinfocito, como ya sabemos y como recordarán, el objetivo de los linfocitos es, en un primer momento, reconocer antígenos. Por lo tanto, el primer gran reto que tiene un linfocito B en esta fase de maduración es expresar un receptor para antígenos funcional. Recordemos que el receptor para antígenos del linfocito B es un BCR, el receptor de células B, que está conformado por 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras y un par de moléculas que le ayudarán a transducir señales para que se pueda activar una vez que se reconozca el antígeno en la periferia. En este momento, el linfocito B no tiene un receptor para antígenos. Y hacer un receptor para antígenos es un reto muy, muy, muy importante para los linfocitos. Porque como vimos en el primer bloque, el reconocimiento de moléculas, de patrones moleculares, depende de un grupo de moléculas muy bien definido, que sus textos lo dicen, están codificados en la línea germinal, es decir, en nuestro material genético ya tenemos genes que codifican para cada uno de los PRRs que vimos en el bloque anterior en inmunidad innata, y realmente la expresión de estos receptores pues no tiene tanto chiste. Sabemos, o lo vimos en el bloque pasado, que muchos PRR se expresan en muchas células diferentes, un macrófago y un neutrófilo pueden tener, los dos un TLR4, un TLR2, eh, y una misma célula puede expresar varios PRRs diferentes. En el caso de los linfocitos, sabemos que esto es muy diferente. En primer lugar, tenemos ciertas características que conocemos de la inmunidad adaptativa. Los linfocitos tienen una alta especificidad, es decir, un receptor para antígenos que se une de manera muy precisa con una molécula muy particular que ya la clase o la sesión pasada le llamamos antígenos. Y los linfocitos tienen receptores con una gran diversidad, es decir, podemos generar receptores para reconocer casi prácticamente cualquier molécula existente en el universo. Entonces, para lograr esta gran diversidad, tenemos que, y la naturaleza diseñó un sistema para jugar con los genes que le permite generar con un set muy limitado de segmentos génicos una gran diversidad de receptores antigénicos diferentes. Esta tarea no es nada fácil. Este descubrimiento fue tan importante en la biología molecular y en la medicina que ameritó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a Susumoto Negawa, me parece que por allá en los años 80, por el descubrimiento de estos mecanismos de generación de la diversidad. En este primer momento dijimos entonces, el linfocito B, el prolinfocito B, requiere iniciar el proceso de generación de su receptor para antígeno. Algo que caracteriza al linfocito B, que de algún modo ya lo empieza a identificar como célula B, es la expresión de ciertas proteínas en su superficie. Un marcador muy temprano de los linfocitos B es la molécula CD19, que a lo mejor han escuchado, a lo mejor recordarán, es parte del correceptor del linfocito. Esta molécula más adelante, ya cuando salga a la circulación y esté recorriendo todo el cuerpo, le ayudará a activarse. Otra molécula de expresión muy temprana en las células B es otra molécula que se llama CD10, también llamado antígeno CALLA, o sea, WLA, que es un antígeno de la leucemia linfoblástica aguda. Esta molécula tiene una expresión muy temprana y es muy característico de estas etapas tempranas de linfocitos. De hecho, en el estudio o en el abordaje diagnóstico de algunos pacientes con enfermedades neoplásicas con cáncer, y con cáncer que proviene de células B, la expresión de estos marcadores nos puede hablar del grado de maduración de la célula, ¿no? Nos puede decir si el tumor se está originando en las etapas muy tempranas del linfocito o ya en etapas mucho más avanzadas de su maduración.
Ok, entonces el primer reto en esta fase es generar un receptor para antígenos funcional. Para esto, como les dije, los factores de transcripción nos ayudaron a exponer ciertas áreas del material genético para que fueran susceptibles de inicialmente transcripción y luego traducción, pero en este caso, la exposición de algunos segmentos van a ser o van a permitir un proceso que se va a llamar recombinación somática. La recombinación somática es este mecanismo que les comentaba hace ratito que meritó un premio Nobel, que implica tomar de entre varios segmentos génicos, únicamente algunos, unirlos o acercarlos entre sí para que a partir de dos genes o de dos o más genes se pueda generar un único transcrito de ARN y que esto me permita generar una única cadena polipeptídica. Este es como el reto biológico que tiene que hacer el linfocito B durante su maduración. Para esto, quiero que nos vayamos a esta imagen que seguramente la habrán visto en alguno de sus libros y que implica acercarnos, hacer un zoom dentro de un cromosoma del linfocito B, que es el cromosoma 14. En el cromosoma 14 se codifica o está el locus genético que codifica para la cadena pesada. Quiero que lo veamos un poquito a detalle porque estos mecanismos moleculares son un poco complejos, pero la idea es revisarlos de manera muy concisa que permita entender cómo se genera la diversidad en los linfocitos, porque aparte estos mecanismos los retomaremos parcialmente cuando volvamos a hablar en la activación de los linfocitos, recordaremos este reordenamiento de genes y es importante tenerlo claro. En la región génica de la cadena pesada, ya dijimos, cromosoma 14, tenemos muchos segmentos génicos. El primer grupo de genes, pensemos que cada uno de estos cuadritos es un gen, son genes que se llaman V. Los genes V son entre 45 y 50 genes que se encuentran en el locus de la cadena pesada. Son alrededor de 50 genes que se llaman V. Aquí en la base dice 45, dependiendo de la fuente podrán encontrar un poquito más o un poquito menos. Obviamente con fines de examen no les preguntaremos cuántos genes hay en cada segmento génico. Más adelante, en la misma región génica, tenemos otro grupo de genes que se llaman genes D. En estos, la cifra suele ser muy constante en la literatura, 23 genes, mientras que más adelante tenemos unos genes que se llaman genes J. Los genes V los conocemos así por su nombre en inglés, pero en español también coincide, que están relacionados con la variabilidad. Los genes D se llaman así por el término en inglés joint, que significa unión. Los genes J van a ser como el vínculo entre los genes B y D y los genes que están más adelante, que son los genes C. No es importante, dijimos, que conozcan cuántos genes B, D, I o J existen, pero algo que sí podría o valdría la pena que tuvieran presente es cuántos genes C diferentes existen. En total hay un total de 9 genes C. Y si se dan cuenta, los genes C, cada uno se llama C y va sucedido de un carácter griego. Estos caracteres griegos, mu, delta, gamma, epsilon, alfa, están relacionados directamente con los diferentes isotipos de los anticuerpos. En la sesión pasada o al inicio de este bloque vieron este concepto de isotipo. Y el concepto de isotipo nos decía que corresponde a las diferencias que existen entre los anticuerpos y que dependen de diferencias que existen en los dominios constantes de sus cadenas pesadas. Es decir, estos genes C, cada uno de ellos va a codificar todos los dominios constantes de la cadena pesada que veíamos en la sesión anterior con la estructura de los anticuerpos. Vimos que había un dominio variable, que es en donde se va a unir el antígeno. El dominio variable va a estar codificado por los genes B, D y J, y un dominio y varios dominios constantes que pueden ser 3 o 4 dominios constantes en la cadena pesada y que todos esos dominios van a estar codificados por alguno de los diferentes 9 genes C. Cada gen C va a dar un isotipo de anticuerpos. El primer gen que está aquí es el gen constante mu. Eso ténganlo súper presente, porque hay varias
cosas que seguramente han leído en sus textos que van a relacionar con esto. Algunas se las comentaré como la inmunoglobulina M es característica de las respuestas primarias. El primer anticuerpo que produce un linfocito B es la inmunoglobulina M. Todo esto está explicado por la distribución de los genes. El primer gen constante que se encuentra en la región de la cadena pesada es el gen constante MU, que va a codificar para la inmunoglobulina M. Y vean el segundo, gen constante delta, que va a codificar para los dominios constantes, perdón, de la inmunoglobulina D. Ahora sí, más adelante están los otros 7 segmentos génicos que codifican para los diferentes isotipos y subtipos de anticuerpos, IgA con sus 2 subtipos, IgG con sus 4 subtipos e IgE. Estos no los veremos ahorita. De hecho, en estas fases de maduración, desde este segmento en adelante, todo el material genético está enrollado. Por lo tanto, no es susceptible ni de transcripción, ni de traducción, y mucho menos de los mecanismos de reordenamiento que veremos ahorita. Teniendo esto claro, ya dijimos, muchos genes V, muchos genes D y muchos genes J. El reto del linfocito es, con estos segmentos génicos, de manera prácticamente aleatoria, seleccionar uno de cada uno de estos segmentos, combinarlos entre sí para generar una combinación única de secuencias de aminoácidos que permita codificar los dominios variables de la cadena pesada y que por lo tanto vayan estructurando, conformando el sitio de unión con el antígeno. Vamos a ver a grandes rasgos cómo se hace este mecanismo. Hacemos un zoom mucho más grande a estas regiones génicas. Y quiero que ahorita veamos la franjita de hasta abajo. La franjita de hasta abajo son fragmentitos de la cadena pesada. Y quiero que veamos algo que ya ubicamos previamente. Tenemos aquí un ejemplo de un gen J. Tenemos aquí un ejemplo de un gen D y tenemos aquí un ejemplo de un gen V. Quiero que se den cuenta que de cada uno de estos segmentos, después de cada gen V, antes y después de cada gen D y antes de cada gen J, tenemos unas secuencias de nucleótidos altamente conservadas. Cada una de estas secuencias de nucleótidos se conocen como secuencia señal de recombinación, RSS por sus siglas en inglés, secuencia señal de recombinación. Es decir, estas secuencias van a ser como los identificadores para la maquinaria de recombinación que le dicen a todas estas enzimas en dónde empieza y o en dónde termina cada uno de los genes B, D y J. Porque ya dijimos, la idea es agarrar un V, agarrar un D, agarrar un J y unirlos entre sí. Para lograr estos mecanismos, esta secuencia señal de recombinación como que marcan los límites de cada gen y dicen, mira, aquí empieza un D, aquí le puedes cortar y lo puedes unir con un V, que aquí empieza y aquí le puedes cortar, ¿no? Son como estas marcas que ponen las costureras, los costureros al momento de hacer ropa y dicen, mira, le cortas aquí y aquí suturas, ¿no? Aquí poses. Algo similar van a hacer con los genes, los linfocitos. Entonces, de manera aleatoria, el proceso ocurre usualmente primero entre un gen D y un gen J y después va a ocurrir entre un gen B y el gen D que se reordenó, pero el mecanismo prácticamente es el mismo. ¿Qué implica este proceso de recombinación B-D-J? Una vez que los segmentos, lo voy a ir dibujando aquí arribita, una vez que un segmento un segmento D se acerca con un segmento J, un grupo de enzimas muy importante van a participar en estos mecanismos de recombinación. Existe un grupo de enzimas que son protagonistas en estos procesos de recombinación somática. Los verán seguramente o los habrán escuchado. El complejo multienzimático porque participan muchas enzimas, se conoce como recombinasa B, D, J. B, D y J, la D entre paréntesis, ahorita veremos por qué. El conjunto de enzimas se llama recombinasa B, D, J. ¿Qué va a hacer? Va a recombinar, va a unir
segmentos V de J. Y dentro de todo el complejo, algunas de las proteínas más importantes son dos enzimas que se conocen como RAG, genes activadores de la recombinación. Los genes activadores de la recombinación codifican unas proteínas que también se llaman RAG. Entonces, las proteínas RAG van a ser las encargadas de participar a detalle en estos procesos de recombinación. En general tenemos dos subunidades de RAG, RAG1 y RAG2. Las enzimas RAG son las responsables de este proceso. En primer lugar, de reconocer estas secuencias de nucleótidos que habíamos mencionado previamente, las secuencias señal de recombinación, que dijimos que están después de cada gen D y antes de cada gen J. En azul estoy dibujando las secuencias señal de recombinación. Las enzimas RAG son las que se van a dar cuenta que aquí empieza un gen D o termina un gen D y que aquí empieza un gen J, ¿no? Gracias al reconocimiento de la secuencia señal de recombinación. Y una vez que lo reconocen, imagínense que un segmento está hasta acá, aquí está todo el resto del material genético, varios segmentos más D y J, y aquí hay otro segmento J que quiero reordenar. La recombinasa identifica un segmento acá, identifica otro segmento acá y los acerca. Si se dan cuenta, al momento de acercarlos, en esta parte de en medio van a quedar el resto del material genético que hay entre el segmento D que acabo de elegir y el segmento J que acabo de elegir. Pensemos que este es el segmento JH, dijimos que había aproximadamente 6, pensemos que este es el segmento 4. Y DES dijimos que había 23, pensemos que este es el segmento 21. Los estamos eligiendo al azar, el linfocito B podría elegir cualquier D y cualquier J, con fines de este ejemplo estoy eligiendo estos en particular. Quiero que nos demos cuenta que aquí en medio obviamente está el D22, aquí está el D23, aquí está el JH1, el JH2, el JH3 y el JH4. Pero aleatoriamente la recombinasa eligió el 21 y el H4 para recombinar. Una vez que reconoció la secuencia señal de recombinación y las acerca, la recombinasa también corta. Es una enzima que va a cortar. Y en el momento en el que corta estos segmentos, los separa del material genético. Los corta aquí. Digamos que en este segmento se viene la secuencia señal de recombinación de aquí y la secuencia señal de recombinación de acá. Ya se cortó todo el material genético que existe en medio. Es decir, estos segmentos génicos ya no los va a poder volver a utilizar el linfocito nunca más adelante en su vida. Y no le interesa. A él le interesa juntar el D, en este caso 21, con el JH4, pero ya dijimos puede ser cualquier D y cualquier J. Ya nos deshicimos de este segmento de material genético y este segmento forma una cita, se une entre sí y sale del material genético. Estas proteínas, estos genes ya no nos sirven. Lo que nos sirve es el D y el J que quiero recordar. Ahora, estos segmentos, recordemos que cada uno es dos hebras del material genético, ¿no? Una hebra y la hebra antiparalela, de un lado y del otro. Por lo tanto, en el momento en el que se cortan los nucleótidos, pues quedan los nucleótidos de cada hebra, de cada lado, desapareados. No están tan cerquita como para unirse entre sí. Por lo tanto, la forma más sencilla de lograr una estabilidad química es que el nucleótido de arriba se une con el nucleótido de abajo y forman esto que les conocemos como horquillas. Entonces, el gen D cerró la cadena uniendo el nucleótido de arriba con el de abajo y el gen J unió el nucleótido de arriba con el nucleótido de abajo. Hasta aquí ya acercamos los segmentos que quiero recombinar, pero ahora no los puedo unir porque las horquillas están cerradas. Necesito otro proceso. Y en este momento va a entrar una segunda enzima. La segunda enzima que va a participar en este proceso se llama artemisa. Y artemisa es una enzima con función de endonucleasa, es decir, también va a cortar material genético.
Quiero que veamos en esta imagen de lavas qué es lo que ocurre en el momento en el que se cortan estos segmentos de material genético. Quiero que veamos esta imagen primero, la de arriba. ¿Qué es lo que está mostrando esta imagen? El segmento génico del lado derecho, que dijimos hace ratito que podría ser nuestro segmento J, y el segmento génico del lado izquierdo que quiero recombinar, que es el segmento D. Esta secuencia de nucleótidos es un ejemplo. Podría ser otra, porque cada uno de estos codones, cada triplete de nucleótidos, va a codificar un aminoácido en particular, y en cualquier linfocito T, dependiendo del segmento B, D y J que se estén agarrando, la secuencia de nucleótidos va a ser diferente y va a codificar aminoácidos y proteínas diferentes. En este caso ya dijimos, el segmento D cerró la horquilla del lado izquierdo, esta que vemos aquí, el nucleótido de arriba se cerró con el de abajo, y del lado derecho ocurrió lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? La enzima que dijimos, la enzima artemisa, es una endonucleasa y va a cortar. Va a cortar los nucleótidos, pudiera cortar en cualquier nucleótido que se encuentre cerca del extremo, cerca de esta terminación del DNA, en cualquier punto podría cortar. Veamos el ejemplo que nos da el libro. Nos está cortando aquí y nos está cortando acá. Si se dan cuenta, la secuencia de nucleótidos original del lado izquierdo, pensemos que el triplete original era TTC, este era un triplete, y eso codifica un aminoácido, CGA, y eso codifica otro aminoácido, y piensen que esto en algún momento será una proteína, una cadena pesada. Ahora, en el momento en el que Artemisa corta aquí donde dijimos, ¿qué ocurre? Se forma un extremo asimétrico. Si se dan cuenta, aquí abajito quedó desapareada esta adenina y la adenina y la guanina que estaban aquí al lado, ahora se fueron para arriba, ¿no? Porque cortó chueco. Si se dan cuenta, mi marco de lectura, que era CGA, TTC, ahora me acaba de meter un GA que en algún momento se apareará con otro nucleótido y esto me acaba de generar un nuevo triplete, un nuevo codón que va a generar un nuevo aminoácido que antes no existía. Esta secuencia de nucleótidos no codificaba un aminoácido que fuera G a algo y ahora lo va a hacer. Estoy generando diversidad. Este fue el caso de un lado. Veamos el caso del otro. La secuencia original tenía un ACA, como un aminoácido en la cadena. Ahora, ese aminoácido ya no lo tengo. Ya me volé ese cacho porque este ACA se fue para la cadena de abajo. Pensemos que la cadena codificante es la de arriba, pero lo que hagamos arriba se va a ver reflejado también en la de abajo. Una vez que los extremos están asimétricos, recordemos, el corte de Artemisa puede generar extremos asimétricos, tengo que completar las cadenas. Y para completar las cadenas, pues tengo que añadir nucleótidos. Obviamente voy a poner los nucleótidos complementarios. Y si se dan cuenta, ahora en este espacio que me faltaron nucleótidos, voy a complementar con los nucleótidos complementarios. Aquí los podemos ver, A, G, C, T. Y veamos del lado derecho. También me quedó un extremo asimétrico, lo voy a complementar con la secuencia complementaria. TGT-ACA. Quiero que se den cuenta de la secuencia de nucleótidos. Podemos verlo más claro en el del lado derecho, pero en ambos lados se ve. Eh, Lean la secuencia de izquierda a derecha. Supongo que le están leyendo. Y ahora lean la secuencia de abajo en sentido contrario. A esto, a estas palabras o letras, digamos, llamémosle palabras, que se pueden leer igual de un lado en un sentido y en el sentido inverso, se les conoce como palíndromos. Es decir,
El corte asimétrico de Artemisa, que nos deja estos extremos asimétricos, en el momento en el que los complemento, se complementan con una secuencia palindrómica, una secuencia que genera un palíndromo. Dense cuenta que en la secuencia original, lo que yo tenía del lado izquierdo, ya dijimos, era un TTC, ahí quedaba. Y ahora voy a tener un GA algo que antes no tenía. De hecho, si lo vemos abajo, ahora que lo complementé, mis codones son un TTC y ahora va a ser un GAT, uniéndolo con el de acá. Lo voy a borrar para que se vea cómo se están armando los codones. TTC, GAT. Y ahora acabo de recorrer mi marco de lectura, porque después, en esta secuencia, teníamos una ACA, un codón ACA, lo vemos hasta acá arriba, y en la secuencia que me acaba de quedar con estos nucleótidos tengo un ETA, un CAT, un TAG. Acabo de recorrer mi marco de lectura y acabo de cambiar prácticamente la secuencia de aminoácidos del resto de este segmento génico. Es decir, lo que yo iba a codificar originalmente ya cambió. Y ahora tengo una nueva secuencia de codones, secuencia de nucleótidos y por lo tanto una nueva secuencia de aminoácidos. Ojo, este es en el linfocito del ejemplo que estamos haciendo. Con los segmentos génicos dijimos de 20 y algo, de 21 y JH4. Pero esto podría ocurrir en un linfocito B que también utiliza el segmento D21 y el segmento JH4, pero que en lugar de cortar donde lo hizo Artemisa aquí, a lo mejor lo corta acá y al momento de cambiar la secuencia de nucleótidos, me vuelve a generar una nueva secuencia de aminoácidos. Y pensemos en un linfocito B que en lugar de cortar ahí, cortó aquí y solo lo recorre un lugar, automáticamente me cambia otra vez todo. Y pensemos todas estas posibilidades con solo dos segmentos génicos. Dijimos que teníamos veintitantos de uno, 6 de otro. Esto nos da cerca de ciento y tantas combinaciones. Con el recorrer de manera aleatoria el marco de lectura, estamos hablando de cientos de miles de combinaciones diferentes. No conforme con este mecanismo, la naturaleza dijo, quiero más diversidad. Y la mejor forma que tuvo para generar más diversidad fue gracias al azar. El azar es algo que ha ayudado muchísimo al sistema inmunológico a generar diversidad. Quiero que veamos la última secuencia, la que está hasta abajo. En esta secuencia podemos ver los resultados de la adición de estos nucleótidos anteriormente. No les dije el nombre, perdón. Estos nucleótidos que se añadieron, estos rosas que vimos arriba, estos nucleótidos que se añadieron como consecuencia del corte asimétrico de Artemisa, como generan secuencias palindrómicos, se les conoce como nucleótidos P. Entonces, la adición de nucleótidos P es un mecanismo que genera diversidad en los receptores para antígeno. Finalmente, veamos la secuencia de abajo. Ya tenemos nuestra secuencia de nucleótidos, ¿no? TTC, dijimos que aquí había un GA algo que pensamos que le íbamos a complementar con la T de acá. Pero ¿qué creen? Llega nuestra última enzima importante en este proceso de recombinación BDJ. Y la última enzima que va a entrar y que va a participar es una enzima que por sus siglas en inglés se llama TDT, que significa desoxinucleotidil, es decir, va a jugar con desoxinucleótidos, desoxinucleotidil, terminal, transferasa o desoxinucleotidil, transferasa terminal. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a transferir desoxinucleótidos a las partes terminales de una cadena. Recordemos que acá arriba, este extremo estaba desapareado.
era un extremo del gen D, y el extremo del lado derecho estaba desaparecido, era un extremo del gen J. En estos extremos terminales, la enzima TDT, desoxinucleotidil terminal transferasa, va a meter nucleótidos. ¿Cuántos? Varios, de manera aleatoria, es decir, no hay un número fijo. Y esto aumenta muchísimo más las posibilidades de diversidad, porque en un linfocito que casualmente haya hecho lo de arriba exactamente igual, en este momento seguramente meterá diferentes nucleótidos en tipo y en cantidad. No es lo mismo meter un ACG que un ATCG, que meter un, como vemos aquí, CGGCT. El número de nucleótidos puede ir hasta 20 nucleótidos diferentes. Y las posibilidades de diversidad que esto me genera, estamos hablando de millones de variantes de secuencias de nucleótidos únicamente al recombinar un segmento V y un segmento J. Por lo tanto, los mecanismos para la generación de la diversidad en el proceso de generación de receptores para antígeno se da principalmente en tres momentos. Primero, la recombinación de genes B, D y J. Ya dijimos, de manera aleatoria se selecciona un segmento D, un segmento J y un segmento V. De los cerca de 80 segmentos que tenemos, cerca de 50, cerca de 20 y tantos y cerca de 6, estas combinaciones nos están generando más de 5,000 posibilidades de recombinación diferentes. Primera, recombinación de segmentos B, D y J. Segunda, una vez que los segmentos B y D o D y J se juntan, se cortan por RAP, se cierra la horquilla y llega Artemisa y corta de manera asimétrica. El corte asimétrico de Artemisa va a generar diversidad o va a promover la diversidad. ¿Por qué? Porque eso va a permitir la adición de nucleótidos P, que nos van a modificar el marco de lectura de nuestra cadena de DNA. Y finalmente, la enzima TDT, desoxinucleotidil terminal transferasa, va a añadir nucleótidos N que van a dar aún más variabilidad a esta recombinación genética. Dijimos, la recombinación se da primero entre un gen D y un gen J, y una vez que se logra la recombinación, este segmento DJ recombinado se va a unir con un segmento V de manera aleatoria, haciendo exactamente los mismos pasos. ¿Cuál es el objetivo de este proceso de recombinación BDJ? Quiero que lo veamos un poquito esquematizado aquí. Dijimos muchos genes V, muchos genes D y muchos genes J, si los pueden ver ahí vienen con varios colores. Una vez que hacemos esta selección de IJ, esta recombinación de J y luego la recombinación con el gen V, lo que vamos a encontrar es un único segmento génico conformado por varios genes. El gen V de la cadena pesada que hayamos elegido, el segmento D de la cadena pesada que hayamos elegido y el segmento J de la cadena pesada que se haya elegido. Si se dan cuenta, estas líneas rojas hacen referencia a todos los nucleótidos P y todos los nucleótidos N que se añadieron en el proceso de recombinar los genes B, D y J. Ahora sí, este es, como dice aquí del lado izquierdo, el DNA o el ADN recombinado. Estos segmentos B, D, J, una vez que se transcriban, me van a generar un transcrito de ARN. Y entonces, en mi transcrito de ARN, yo puedo ver el transcrito del gen V, el transcrito del gen D, el transcrito del gen J y de manera intermedia todo lo que ocurrió en la diversidad de la unión de los segmentos que corresponde a los nucleótidos P y los nucleótidos N. ¿Qué es lo morado? Recordemos que lo morado era el segmento C y que en este caso, como era el primero y el que estaba más cerca y el único que estaba disponible, es el constante mu. Por lo tanto, mi segmento o mi transcrito de ARN para codificar una cadena pesada está formado por 4 genes. Los genes B, los genes D, los genes J y el gen constante mu. En este momento, este transcrito de ARN genera una cadena pesada. Y lo que quiero que veamos, no lo traigo aquí, también hay una imagen en el ABAS parecida, que cuando esto yo lo convierto en una proteína, realmente lo que estoy viendo en la proteína es en el dominio variable
tal vez deba ir en amarillo. En el dominio variable, los aminoácidos que vienen de la recombinación BDJ, y en los dominios constantes, los aminoácidos que vienen del gen constante mu. Quiero que vean como un poquito la homología entre el transcrito y la proteína. El dominio variable, ojo, ahora sí dominio, no gen, dominio variable de la cadena pesada está formado por los genes B, D y J, mientras que los dominios CH1, CH2, CH3 y CH4 de la cadena pesada, recordemos que la IgM tiene 4 dominios en tu cadena pesada, vienen del gen constante. Ahora sí, tenemos una cadena pesada reordenada que va a formar parte del receptor para antígenos. Todo esto, todos estos mecanismos de generación de la diversidad, lo hizo el linfocito en la fase Pro-B. Algo que caracteriza a los linfocitos en esta fase, aparte de estas enzimas, estas moléculas, perdón, estas moléculas de membrana, es obviamente lo que dijimos hace ratito. Un linfocito en la fase Pro-B expresa las enzimas Rag y expresa la enzima TDT. Prácticamente estas dos enzimas, ojo, o tip para el futuro, solamente se expresan en linfocitos durante su maduración. Ahora sí, después de que ocurrió este proceso de recombinación BDJ, el linfocito Pro-B va a pasar a la siguiente etapa de maduración. En esta etapa, el linfocito ahora va a expresar algo que ya hizo, una cadena pesada reordenada. A esto le falta mucho todavía, no tanto, le falta algo para hacer un BCR completo. En primer lugar, estas proteínas de membrana que van a ser el receptor para antígeno tienen que decirle al linfocito B si vamos a funcionar, ¿no? Tenemos la estructura necesaria para hacer cadenas pesadas y por lo tanto vamos a funcionar más adelante cuando seamos un receptor para antígeno. Para eso, el anticuerpo o el precursor del anticuerpo tiene que mandar señales. El BCR, recuerden que para mandar señales intracelulares ocupa a dos proteínas que conocemos como Ig-alfa e Ig-beta, también llamadas por su nomenclatura CD, CD79-alfa y CD79-beta. Estas moléculas del BCR tienen en la región intracelular los dominios ITAM, cada una un dominio ITAM, que una vez que estas cadenas pesadas interactúan con las moléculas que están presentes en la médula ósea y dicen, mira, si tienes forma de cadena pesada, van a mandar señales de proliferación y de supervivencia. Es decir, ya logramos un reordenamiento exitoso de las cadenas pesadas, que no es nada fácil. En el proceso de hacer reordenamiento de genes, podríamos cometer muchos errores, hacer proteínas que no tengan sentido, ¿no? Que la secuencia de nucleótidos me lleve un codón de paro y ni siquiera se pueda transcribir una proteína. Entonces, si ya logramos un reordenamiento exitoso, vale la pena replicarlo, que haya muchos linfocitos que tengan la misma cadena pesada. A este BCR o a este precursor de BCR le falta algo. Recordemos que las proteínas en general tienen que estar completas para expresarse en la superficie y a esta le faltan las cadenas ligeras. Por lo tanto, en esta fase de maduración se van a codificar dos péptidos que van a simular cadenas ligeras. Un primer péptido se va a llamar V pre-B, que es como el dominio variable del pre-BCR, del precursor del BCR, y el otro es un dominio que se va a llamar lambda 5. Lo veremos o tendrá más sentido ahorita que hablemos de las cadenas ligeras. Estos dos péptidos son constantes, así se llaman, parecen cadenas ligeras y esto permite conformar
algo que se va a conocer como pre-BCR. Es un BCR precursor, todavía no está completo. Y por lo tanto, al linfocito en esta fase de maduración se le va a llamar linfocito breve. Ya es un linfocito que tiene un reordenamiento exitoso en su cadena pesada, prolifera y después de estas fases de proliferación va a entrar a la siguiente fase de maduración. En la siguiente fase de maduración va a expresar nuevamente las enzimas RAF y la enzima TDT. Eso quiere decir que va a arrancar nuevamente un proceso de recombinación. ¿En dónde va a ser ahora la recombinación el linfocito B? Nos vamos a ir ahora sí, en segundo lugar, al cromosoma 2. Y en el cromosoma 2 encontramos los genes que codifican para las cadenas, para la cadena ligera. Si se dan cuenta, en el locus de la cadena ligera tenemos un grupo de genes V y un grupo de genes J. Aquí, en la cadena ligera, ya no tenemos genes D. ¿Quién creen que va a llegar? Al igual que en las cadenas pesadas, en el proceso de recombinación de genes de las cadenas ligeras, ya lo dijimos hace ratito, que se volvían a expresar, va a participar nuevamente la recombinasa BDJ. Creo que ahora tiene sentido porque el D está entre paréntesis, porque la recombinasa BDJ recombina cadenas pesadas que tienen genes B, D y J y también recombina cadenas ligeras que solamente tienen genes V y genes D. Por eso el nombre completo es recombinasa BDJ. Ahora sí, el proceso de recombinación es exactamente el mismo. Quiero que regresemos a esta imagen en donde venían también las secuencias, señal de recombinación de otros segmentos. Espera. Ya se me acabó esto. Voy a pausar el pizarrón porque ya se atoró algo y lo muestro nuevamente en un segundo. Quiero que regresemos a esta imagen que habíamos puesto hace rato. Uy, sigue el mismo error. Bueno, no sé qué pasa, pero si alcanzan a ver acá arriba, puede ser más grande, lo que podemos ver en esta región son las cadenas ligeras, ¿no? Y podemos ver aquí el gen V, el gen J del lado derecho, y podemos ver, igual que en las cadenas pesadas, en las cadenas ligeras, las mismas secuencias señal de recombinación. Son exactamente las mismas secuencias de nucleótidos. Esto quiere decir que el linfocito B en las cadenas ligeras va a utilizar exactamente la misma maquinaria de transcripción, de recombinación, primero de recombinación y luego de transcripción y de traducción de los genes para inmunoglobulinas. Estoy abriendo nuevamente esto porque como que tiene un error, pero mientras lo platicamos. Utiliza exactamente los mismos mecanismos y estos mecanismos entonces ustedes ya los conocen. ¿Qué quiere decir? Que a un segmento J de la cadena ligera y a un segmento V de la cadena ligera la recombinasa BDJ va a reconocer dos de manera aleatoria. También tenemos como 40 y tantos genes V y como 5 genes J. Elige uno de manera aleatoria, los acerca, corta, se cierran las horquillas, llega Artemisa, corta de manera asimétrica y en los segmentos asimétricos va a complementar con nucleótidos P. Una vez que tenemos los segmentos P, los nucleótidos P añadidos, eh, llega TDT, añade los nucleótidos N en la parte intermedia, se juntan y tenemos un segmento recombinado BJ. La generación de cadenas ligeras es un proceso bastante similar a la generación de cadenas pesadas, con la única diferencia o con la gran diferencia de que no tenemos genes D. Por lo tanto, la variabilidad en las cadenas ligeras es menor que la variabilidad en las cadenas pesadas.
No quiere decir que no haya variabilidad. Estos mecanismos de recombinación BDJ, nucleótidos P y nucleótidos N, están presentes en ellas. Quiero que dibujar rapidísimamente cómo es que quedan los genes, como lo vimos hace ratito, con la cadena pesada. Mi transcrito de RNA va a estar conformado por un gen V de la cadena ligera, por un gen J de la cadena ligera y finalmente por un gen constante de la cadena ligera, que en este caso es un gen kappa. Quiero que regresemos al mapa génico. En el cromosoma 2 se codifica el locus o el gen constante kappa de las cadenas ligeras. Ahorita esto tendrá más sentido. Cuando este transcrito lo hacemos una proteína, tenemos un dominio variable de la cadena ligera formado por dos genes, codificado por dos genes, y un dominio constante de la cadena ligera, codificado por el gen kappa. Esto ya es una cadena ligera reordenada y obviamente cuando esto se expresa en conjunto con las cadenas ligeras, ya tenemos un BCR completo. ¿Por qué traía este mapita? Porque en esta segunda fase estamos completando el proceso de generación del BCR. El BCR está quedando completo en este momento. Por lo tanto, en este momento tiene que ocurrir algo muy importante que va a pasar en todos los linfocitos, los procesos de selección. Tenemos que probar que nuestro receptor es funcional, que sí sirve. Ya lo vimos un poquito con la cadena pesada, la probamos antes de que mandara señales y lo vamos a volver a probar con la cadena ligera ahora sí. Pero al mismo tiempo vamos a comprobar en la medida de lo posible y lo que nos permita la médula ósea que este receptor para antígenos no se une, el término ya lo deben de conocer, con alta afinidad, es decir, con mucha fuerza. El anticuerpo no se une con mucha fuerza a un antígeno propio. Nuestra médula ósea está llena de proteínas y moléculas propias. Vamos a ver, al menos con esas, que este anticuerpo no se una muy fuerte a ellas. Para esto, vamos a probar el anticuerpo. ¿Qué quiere decir? Que entonces, en este segundo momento de la maduración, tercer momento de la maduración, nuestro linfocito B pasa a la siguiente etapa. Y en la siguiente etapa, el linfocito B expresa en su superficie dos cadenas pesadas reordenadas idénticas entre sí, dos cadenas ligeras reordenadas idénticas entre sí, las moléculas de CD79, que ya sabemos que mandan señales, y empieza la expresión de un marcador de maduración muy característico. Esta molécula es muy característica de linfocitos B maduros, todavía no está maduro, pero ya está en proceso de maduración, ya va a terminar la maduración. Esta molécula se llama CD20. Y a este linfocito B le vamos a llamar linfocito B inmaduro. El linfocito B inmaduro ya tiene un receptor para antígenos completo. Recuerden esto porque también pasa en los T. El linfocito inmaduro, en este caso un B inmaduro, ya tiene un receptor para antígenos completamente reordenado y listo para reconocer un antígeno. Que hay que probar que no sea un receptor autorreactivo, que no reconozca antígenos propios con alta afinidad. ¿Qué pasa? Si la señal que viene desde aquí al momento de que este receptor interactúa con un antígeno propio en médula ósea, si la señal es muy fuerte, es decir, se unió con alta afinidad a algo propio, inicia como una cuenta regresiva, como un relojito que lo va a matar. Si esta unión con el antígeno es muy alta, el linfocito se va a morir. ¿Qué ventajas tiene el proceso de maduración como lo hemos visto? Si se dan cuenta o si recuerdan, para cada uno de los genes que tenemos dos copias. Tenemos una copia de este segmento génico en el cromosoma 2, no lo dije hace ratito, pero esto está en el cromosoma 2, el locus de la cadena ligera kappa. Tenemos una copia en el cromosoma 2 y tenemos otra copia en el otro cromosoma 2. Uno lo heredamos de papá y otro lo heredamos de mamá. Entonces tenemos dos copias de estos genes. Si uno de estos saliera chafa o fuera autorreactivo, en ese momento este gen se silencia, ya no se transcribe
y pasamos al siguiente gen, al siguiente segmento en el otro cromosoma 2. En el otro cromosoma 2 tenemos exactamente los mismos genes y hacemos un proceso de recombinación B de J. Si esto es funcional, si no es autorreactivo, el linfocito B continuará la última fase de maduración. Si es autorreactivo, ya no tengo otro gen ya no tengo otro cromosoma 2 para hacer esto. ¿Qué ocurre? Pues afortunadamente tenemos el cromosoma 22. Y en el cromosoma 22 también tenemos otro locus genético para otras cadenas ligeras. Pero estas cadenas ligeras son o están conformadas por genes constantes diferentes. El gen constante de arriba era un gen constante kappa. Los genes de esta cadena ligera son constantes lambda. Por allá recordarán el concepto de isotipo. El isotipo depende del gen que codifica los dominios constantes de la cadena. Eso quiere decir que podemos tener isotipos de anticuerpos podemos tener diferentes isotipos de cadenas ligeras. Podemos tener cadenas ligeras kappa y podemos tener cadenas ligeras lambda. Ya dijimos, las primeras que se hacen son las cadenas kappa. Es más frecuente que un linfocito B tenga cadenas kappa que cadenas lambda. ¿Cuál pudiera ser la implicación clínica de esto? Que en algunos tumores, ahora les llamaré tumores de células plasmáticas, plasmocitomas, o no es plasmocitoma, perdón, tumores de células plasmáticas, como en una enfermedad que se llama mieloma múltiple. En el mieloma múltiple eh, hay células plasmáticas productoras de anticuerpo, pero que son tumorales y que todo el tiempo están produciendo demasiados anticuerpos, tantos que generan alteraciones a nivel vascular y que como son proteínas solubles, en algún momento también pueden generar alteraciones renales. Ya dijimos, es poco frecuente que se generen cadenas ligeras lambda. En algunos de estos pacientes se pueden encontrar cadenas ligeras lambda en depósitos en riñón o en la orina, y esto es como un indicador de que pudiera haber una producción anómala de cadenas ligeras secundario a un tumor de células plasmáticas. Son algunos hallazgos clínicos característicos en estos pacientes que seguramente podrán ver en sus cursos de hematología o de algún curso en donde vean este tipo de tumores. Ok, entonces el linfocito B tiene dos intentos en el cromosoma 2 para hacer cadenas ligeras y del mismo modo tiene dos intentos en el cromosoma 22 para hacer cadenas ligeras. Si después de estos cuatro intentos el linfocito B no logra hacer un BCR, uno, que sea funcional y dos, que no sea autorreactivo, ya dijimos, se va a morir. Pero si en todos estos intentos el linfocito B logra un reordenamiento exitoso, una proteína que funciona y que no es autorreactiva, entonces el linfocito B recibe señales de supervivencia, no recibe, al contrario, no recibe señales de muerte y por lo tanto pasa a la última etapa de maduración. Esta etapa de maduración es más característica de una subpoblación de linfocitos, que son los linfocitos B2, en particular los linfocitos B foliculares. Estos van a ser los más característicos de la inmunidad adaptativa, los que más potentemente se van a activar en respuesta a un antígeno y por eso requieren de esta última fase de maduración. En esta fase ya dijimos que tienen su BCR completo, formado por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, su CD79, y usualmente este proceso de maduración ocurre tras una migración al vaso. Dentro de este proceso de migración, los linfocitos B van adquiriendo diferentes marcadores a lo largo del proceso. De hecho, los linfocitos que están migrando y que llegan al vaso y que empiezan o que concluyen su maduración en el vaso, se les conoce como linfocitos transicionales. Y dentro de los linfocitos transicionales hay como varias etapas. ¿Qué es lo importante de este proceso de transición del linfocito inmaduro a la última fase? Que empieza a expresar algunos marcadores mucho más característicos de un linfocito B que ya está listo para activarse. Uno muy importante es una molécula que se llama CD21, que seguramente recordarán como el receptor del complemento 2. Esto, en conjunto con CD19, que ya lo expresaba, y de CD81, que también se empieza a expresar, forman el correceptor del linfocito B.
Y como veremos en la activación, el correceptor va a ser muy importante para potenciar las señales de activación del linfocito B. Aparte del BCR completo, expresa su correceptor completo. Este linfocito B también es capaz de expresar un receptor para citocinas, una citocina que también veremos en activación de linfocitos, que se llama BAF, que esto va a ser muy importante para las señales de activación del linfocito B por parte de la inmunidad innata. Y algo que también va a caracterizar a estos linfocitos B es la expresión de un marcador, de un receptor para quimiosinas CXR5. Como recordarán tal vez por allá por órganos linfoides, este marcador, este receptor de quimiosinas le va a permitir en algún momento migrar y llegar al ganglio linfático, a la corteza, por la interacción con la CXL13 que producen las células dendríticas foliculares. Recuerden que si nos están viendo en vivo, pueden poner sus preguntas aquí en el chat, las estaremos leyendo, las estaremos respondiendo. Y por mi parte, en este momento en donde el linfocito B llegó a este punto, le vamos a llamar linfocito B maduro y en este momento está listo para circular por el cuerpo y en cualquier momento, cuando esto ocurriera, reconocer, interactuar con un antígeno para después activar la inmunidad adaptativa. Ahora vamos a pasar a la otra población celular importante en la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos T. Y para eso la doctora Jessica les estará platicando sobre este tema. Ok, vamos a continuar con esta sesión. Y primero, bueno, antes de que empecemos, pues vayan por un café, echen un sorbito, vayan al baño, si quieren pausen el video, para que se tomen como que un break, porque son temas un poquito pesados, ¿vale? Mm. Justo como nos comentó el doctor Marvin, pues ahorita vamos a ver maduración de test. Déjenme quitarme de la pantalla. Ok, vamos a hablar de maduración de linfocitos, de los otros protagonistas de este segundo bloque, ¿sale? Primero hay que definir, hay que hacer como diferenciar cuáles son las características de un progenitor linfoide y ya tal cual un prolinfocito, ¿sale? Recordemos que toda la hematopoiesis, la creación de nuevas células del sistema inmune, se va a llevar a cabo en la médula ósea, en un órgano linfoide primario, como lo vimos en primer bloque. Aquí tenemos una célula hematopoyética o, bueno, una célula truncal, ¿vale? Una vez que esta célula truncal que recibe estímulos por nuestra interleucina 7, esta célula se va a diferenciar a ser un progenitor linfoide, ¿sale? Que es esta célula verde. ¿Cuál va a ser la característica de este progenitor linfoide? Pues esta célula no va a estar comprometida y por lo tanto se puede ir a diferenciarse a otro tipo de células, ¿vale? O sea, da varias células. C es de células, ¿vale? Listo. Ok, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Resulta que ahora sí ya vamos a tener un prolinfocito. El prolinfocito aquí ya va a estar comprometido, ya sea a que se vaya a un linaje de los linfocitos B o un linfocito T. ¿Sale? Hasta aquí, todo bien. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro progenitor, linfoide común. Y justo como nos comentaba el doctor Marvin, en maduración de linfocitos B necesitamos de factores de transcripción para que nos ayude a diferenciarnos, ¿sale? A yo, linfocito, yo progenitor linfoide, me quiero ser un linfocito B, o yo, progenitor linfoide, quiero ser un linfocito T. Entonces necesitamos de moléculas espaciales para que nos dé como estos caminitos, ¿vale? Aquí nos vamos a enfocar en los linfocitos T, ¿vale?
¿Qué factores de transcripción necesitamos? Pues aquí los importantísimos va a ser GATA3 y Notch. Notch 1, ¿sale? Hay que recordar, como lo vimos también en la clase pasada, en el mismo repaso pasado, los linfocitos T vamos a tener como dos variedades, los alfa beta y los gamma delta, ¿sale? Los alfa beta van a salir de la médula ósea y los gamma delta de hígado fetal. Que reconocen cada uno, lo vamos a ver más adelante en las próximas clases, ¿sale? Pero hasta ahorita es todo lo que necesitamos saber. Entonces, bueno, ya tenemos nuestros linfocitos T, pero hay que recordar cosas claves de que vimos en primer bloque para justo relacionarlo con este segundo bloque y justamente les puede ayudar para un tercer bloque, ¿sale? Recordemos que todo va a empezar con la preciosa hematopoiesis. ¿Dónde se va a llevar la hematopoiesis? En la médula ósea, ¿sale? Recordemos que los linfocitos T van a ser las células del sistema inmune y que no van a madurar en la médula ósea. Ellos van a madurar en otro órgano. ¿En qué órgano van a madurar? Así es, en timo. Ya todo tiene sentido, lo que vimos es lo que pasa. Entonces van a madurar aquí. ¿Sale? Hay que recordar un poquito de características del timo que vimos en lo que pasado. Se encuentra en mediastino superior, está conformado por lóbulos, lobulillos, tiene trabéculas y aquí se maduran los linfocitos T. ¿Vale? Y recuerden que conforme nosotros avanzamos en la edad, nos volvemos más viejitos, se convierte en tejido graso, o sea, se va atrofiando, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar con su maduración. Recordemos que ya una vez que nuestras células, los linfocitos T, por así decirlo, cuando llegan a timo se convierten en timocitos, o bueno, algunos libros les pueden llamar como timocitos. Se dice que los timocitos tienen cuatro etapas de maduración, de ser doble negativos, ¿sale? ¿Qué es un doble negativo? Ahorita me van a entender. Pero bueno, también hay que recordar cómo llegan a timo. Recuerden que tenemos algo llamado quimiosinas, ¿sale? ¿A qué quimiosinas se van a unir para llegar a timo? Pues van a ser tres. CCL19, CCL21, CCL25, ¿vale? Y se van a unir con sus respectivos receptores. Ujú. CCR7 y CCR9. Solamente hay que acordarnos, ¿vale? Entonces, bueno, primer estadio del doble negativo. ¿Cómo se va a llamar? Doble negativo 1, ¿sale? Aquí nuestras células, nuestros linfocitos T va a tener tres marcadores, ¿sale? El primero es Sekit. Ujú. Vamos a estar jugando con la cantidad de expresión porque justo conforme va madurando, estas moléculas se van expresando de más o menos. Entonces lo vamos a estar representando por medio de crucecitas. ¿Sale? Va a estar expresando CD44 y CD25. ¿Qué creen? Pues no va a estar expresando CD25. CD25 va a ser negativo. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver qué son estas moléculas. Este kit nos va a ayudar para que nos prolifere, ¿vale? Como está chiquito, tenemos que darle un empujoncito. CD44. CD44 va a ser una molécula de adición. Y CD25 va a ser la cadena alfa del receptor de interleucina, ¿vale? Entonces, déjenme moverlo para que no nos estorbe con el otro linfo. Va. Entonces, bueno, aquí es súper importante. En nuestro linfocito doble negativo, 1,
va a recibir señales de Notch. Notch le va a decir, ¿sabes qué? Sobrevive, por favor, sobrevive. Le va a dar señales de sobrevivencia, ¿vale? Donde va a empezar a proliferar y pues vaya poco a poco, conforme va avanzando a doble negativo 2 pues va a estar expresando CD25, ¿vale? Pero ahorita vamos a entender, ¿sale? Eso es como que lo más importante. Aquí no hay cadenas, no está ni la cadena beta, ni la cadena alfa, no hay cadenas. Ese es el estadio uno. Vamos al estadio 2. Bueno, antes de pasar al estadio 2, hay que recordar que el doble negativo uno lo vamos a llamar esta célula cuando pasa de médula a al timo, ¿sale? De médula ósea al timo. Y cabe recalcar, hay que acordarse que van a entrar por medio de la unión córtico-medular, ¿sale? Entonces, bueno, una vez ya teniendo como que el contexto de en dónde están, vamos ahora sí a pasar al doble negativo 2. 2, doble negativo 2. ¿Vale? Aquí ya vamos a tener un cambio en los marcadores. Sekit va a ser positivo, CD44 va a ser positivo y ahora sí, CD25 va a ser positivo, ¿vale? Normalmente en la etapa tardía de esta etapa, por así decirlo, ahora sí ya se va a comprometer a tener o a hacer un linaje LT, porque vaya la sorpresa que nos puede dar otras variantes de células mientras está como llegando, recién llegando a la etapa doble negativo 2. ¿Sale? Aquí, mucho ojo. Es súper importante esta etapa. ¿Por qué? Porque aquí ya se empiezan a reorganizarse los genes para que se sinteticen las cadenas, ¿vale? Entonces lo vamos a apuntar para que no se nos olvide. Empiezan a reorganizar los genes para la síntesis, mm, síntesis de las cadenas del TCR, ¿vale? Entonces, mucho ojo, ojo aquí, un 7 y un 14 vamos a poner. En el cromosoma 7 se encuentra la información genética que nos va a dar como resultado la formación de la cadena gamma y la cadena beta. Y en el cromosoma 14 vamos a tener la información que nos va a dar la cadena delta y la cadena alfa, ¿sale? Normalmente, ¿qué nos va a decidir si nuestro linfocito es una gamma delta o una alfa beta? Es dependiendo la rapidez con las cuales se puede sintetizar una cadena, ¿sale? Normalmente, la que se sintetiza un poquito más rápido o el locus está más disponible, va a ser la beta. Por eso decimos que la mayoría de linfocitos de los que hablamos o vimos en clase, como no sé, en activación, que lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar de los linfocitos alfa beta, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí, todo bien. Vamos con el negro. Ahora vamos al estadio doble negativo 3. Negativo 3. Aquí ya te vamos a tener eh, la cadena beta. Ujú. También vamos a tener ujú. Se va a empezar a estar desarrollando y justo, bueno, algo que antes de pasarme a las cadenas y a los componentes tal cual de membrana de nuestros linfocitos, es que aquí ya no van a proliferar, ¿sale? Se detiene su etapa de proliferación y ahora sí, se va a maduración. Ujú. Entonces, como les comenté, aquí ya vamos a tener la cadena beta, vamos a tener también las moléculas transmisoras. ¿Y cuáles van a ser las moléculas transmisoras? Todo el complejo CD3 y las cadenas Z, ¿sale? Las moléculas que vimos, la clase pasada de TCR, ¿sale?
Pero ¿qué creen? Aquí ya no vamos a tener la cadena alfa, ¿vale? Aquí está inexistente. Vamos a tener un sustituto, ¿vale? Sustituto de la cadena alfa. La vamos a llamar cadena de, de alfa, ¿vale? Hasta aquí, todo bien. Vamos a ir avanzando. Justo en la etapa, en la doble negativo 2 y en la doble negativo 3 nos vamos a estar encontrando en la corteza subcapsular, ¿sale? Cerca de la cápsula. Vamos a seguir avanzando con estas etapas. Ahora nos vamos a convertir en un doble negativo 4. Doble negativo 4, ¿sale? Aquí pues, ya va a pasar de la corteza subcapsular a ya tal cual corteza. Aquí, en esta etapa, va a comenzar el reordenamiento. Ujú. ¿De quién nos faltaba? La cadena alfa. La cadena. Ujú. Aquí, si lo queremos ver, sería un preteo, ¿sale? Entonces, bueno, avanzamos, avanzamos, avanzamos. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Sorpresa. Resulta que nuestros linfocitos expresan, son muy indecisos, son súper, súper, súper indecisos, son los seres más indecisos que han conocido. ¿Por qué? Porque ellos van a ser dobles positivos. ¿A qué nos vamos a referir a que sean dobles positivos? Pues van a estar expresando CD4 y CD8, ¿sale? Hasta aquí, todo bien. Pero resulta que más adelante ya se deciden y se convierten en un simple positivo, ya que van a expresar o CD4 o CD8. Ya no los uso, ¿sale? Hasta aquí, todo bien. Esto, todo esto va a ser en corteza, ¿sale? Pero vamos a verlo como en otros libros. En otros libros, esto normalmente no viene manejando el cubi. En el ABAS no viene como de proten, preten, linfocito LT inmaduro y linfocito LT maduro. Vamos a verlo de otra forma, que es casi lo mismo, ¿sale? En el prote, que va a ser acá, en el número 4, este va a ser un prote, LT. Aquí recuerden que cuál va a ser la característica más importante de nuestros protes, es que no van a tener un TCO, ¿sale? Ni moléculas transmisoras. Y se va a empezar a reordenar todas estas cadenas, ¿sale? Se va a estar expresando RAG1 y RAG2. Todo lo que vimos con el doctor Marvin va a pasar para reorganizar la cadena beta, ¿sale? En el prete, en el estadio prete, aquí ya vas a tener la cadena beta, moléculas transmisoras, y el sustituto de la cadena alfa, ¿sale? En el LT inmaduro va a ser un linfocito doble positivo, ¿sale? Ya va a tener su TCR completo y moléculas transmisoras, ¿sale? Y una vez que ya esté maduro, un LT maduro, aquí ya va a ser simple positivo y va a expresar moléculas
para ya irse a circulación, ¿vale? Cómo se va a ir a recircular a otros órganos, eso lo vamos a ver en la activación, pero sí subrayen como que esta molécula porque lo vamos a ver más a detalle más adelante, ¿sale? Entonces, bueno, ¿ya acabamos? Claro que no. Porque no sé si ustedes se acuerdan que nuestros linfocitos T tienen que pasar por corteza y tienen que atravesar por médula. ¿Para qué? Para ponerlos a prueba. ¿Sale? Aquí, primero vamos a empezar con la selección positiva. La selección positiva, ¿en dónde se va a llevar a cabo? En corteza. Yo les dije que hay un punto que nuestros linfocitos son doble positivos, o sea, que expresan CD4 y CD8. Resulta que nuestras células que están en la corteza tímica, las células epiteliales de la corteza tímica, le van a estar enseñando un MHC, que es el MHC, lo vamos a ver en la siguiente clase del jueves, o sea, mañana, ¿vale? Para que no se lo pierdan. Tenemos dos clases de MHC, de clase 1 y de clase 2, ¿sale? Estas células, que les digo, las células epiteliales de la corteza tímica, le van a enseñar un, un péptido a nuestros linfocitos T para que se decida si es CD4 o CD8, ¿sale? A esto lo vamos a conocer como restricción por MHC, ¿sale? Puede haber tres casos que se una con una alta afinidad. Si se une a algo con alta afinidad que es de nosotros, muerto. Bye. Apoptosis. ¿Sale? Porque no nos conviene tener linfocitos T autorreactivos. Mm, ay, quiero escribir. Allá. Apoptosis. Apoptosis. ¿Sale? ¿Qué pasa si este linfocito T dice, yo voy a ignorar la célula epitelial, la corteza tímica? Yo, miren, yo así la ignoro. Así cuando no se van caminando y se encuentran a una persona que quieren saludar y las ignoran, así. Pues, ¿qué creen? Este linfocito se muere, ¿vale? A este tipo de muerte le vamos a llamar muerte por abandono. O abandono. ¿Por qué decimos que va a ser una muerte por abandono? Resulta que como no va a estar estimulado nuestro TCR, no va a dar señales o no va a mandar señales de sobrevida, ¿vale? Y por lo tanto, pues muere solito, ¿vale? ¿Y qué pasa en el otro caso? Que tengo una afinidad chiquita, una afinidad baja, pues ¿qué creen? Resulta que como su afinidad baja, si es baja y si funciona, su TCR dice, ok, tú sobrevives, tú si me interesas y pasas a seguir probándote a otro reto, a médula, ¿sale? Aquí ya pasaría a médula. Ustedes me van a decir, oye, pero ¿cómo se va a estar, cómo nuestro linfocito T tiene que saber que si es un CD4 o un CD8? Hay varias teorías, ¿sale? Todavía como que se están investigando, hay factores de transcripción. Hay un modelo que es el modelo estocástico, que dice que es como de que es aleatorio, es muy random, no sabemos, aleatorio, ¿vale? Y hay otros que dependiendo las señales, puede ser si es CD4, decide si es CD4 o CD8, ¿vale? Pero pues aquí no lo vamos, o sea, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a ver como tan a fondo, pero son teorías que se están, pues, investigando y está como, no está de más el mencionarlas, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que nuestro linfocito T, digamos de que, ok, ya te decidiste, ya por fin decidiste con qué correceptor quedarte, ahora sí, nos vamos a médula. En médula se lleva a cabo la selección negativa, ¿sale? Selección negativa. Ahorita les voy a, esta nubecita va a tener como contexto, va a tener una finalidad, ¿sale? Entonces, bueno, aquí
nuestras células epiteliales de la médula tímica le van a enseñar un péptido a nuestro linfocito T de nosotros. O sea, el péptido va a ser de nosotros, ¿sale? Si reacciona nuestro linfocito T, eso significa que es autorreactivo, ¿vale? Y nosotros no queremos atacarnos a nosotros mismos. Está bien que nos odiemos, pero no tanto, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Si es autorreactivo, puede pasar una delección clonal. O sea, lo vamos a matar, vamos a aniquilar a ese linfocito T, ¿vale? Hay otra cosa que se llama anergia clonal. Aquí solamente nuestro linfocito T va a estar así como muy chill, muy chill de tranquilidad. Y pues va a estar ahí existiendo, o sea, no va a hacer nada, no va a interactuar con nada, simplemente va a estar existiendo, ¿sale? Y otro rumbo es convertirse en un LT regulador. Porque, ¿qué creen? Tenemos un factor de transcripción maestro que nos va a ayudar de este desastre. ¿Quién va a ser ese factor de transcripción maestro? OXP3. ¿Vale? Esto subrayando porque va a ser súper importante para la clase, o bueno, el inmunorepaso, el último inmunorepaso que vamos a ver regulación, ¿sale? Entonces, bueno, eso pasaría si nuestro linfodito T es autorreactivo. Pero ¿qué pasa? Que dice, ¿sabes qué? Yo no voy a reconocer ese MHC, no me voy a unir porque yo quiero mucho a mi humano. Entonces, ¿qué creen? Como no lo reconoce, o sea, no lo va a reconocer, no lo va a agarrar ese péptido, pues va a sobrevivir. Y una vez que ya que haya sobrevivido a ambas selecciones, tanto la selección positiva como negativa, ya puede ser libremente, ya se puede huir, por así decirlo, a la circulación, a órganos linfoides secundarios, como cuáles, a ganglio, para pues justo efectuar pues toda su función, ¿sale? Entonces, bueno, antes de acabar, me gustaría hacer énfasis en esta nubecita para que se acuerden. Ujú. Hay un gen que se llama gen aire. El gen aire se va a estar expresando en estas células. ¿Quiénes serán estas células? Nuestras células epiteliales de la médula tímica. ¿Qué va a ser el gen aire? Ujú. Este va a marcar epigenéticamente, o sea, como a la información genética de alrededor de todo nuestro locus. Y recordemos que nuestro material genético está súper compactado, ¿sale? Se va a unir a esas regiones y la va a hacer más laxa, ¿sale? Lo va a abrir. Va a reclutar factores de transcripción y también va a estar reclutando a una ARN polimerasa para crearle péptidos, ujú, de lo que ustedes gusten y manden. De corazón, de páncreas, de lo que ustedes gusten y manden, ¿sale? Esto para que, para justo mostrarles diferentes tipos de antígenos propios, ¿vale? Y decirle, a ver, te vamos a probar, te vamos a calar para ver si puedes atacar a nuestro humano en algún futuro, ¿sale? Y por eso tenemos una gran variedad de péptidos como nuestros, que lo va mostrando, pues, esta nuestra célula epitelial de la médula tímica, ¿vale? A nuestro linfocito T para saber si es reactivo o no, bueno, autorreactivo. Pero ¿qué pasa? Hay personas que tienen mutaciones en este gen y hay algo, y bueno, ya más grandecillos, empiezan a desarrollar una enfermedad para que vean que la inmuno es como que súper, súper importante. Y si hay alguna modificación, puede ser perjudicial, ¿sale? Entonces, bueno, ya. Este, estas personas van a tener algo llamado síndrome
poliglandular autoinmune 1, ¿sale? Para los compas, APS1, ¿sale? Esto es súper importante, incluso márquenlo con un plumoncillo, el que ustedes quieran, porque lo vamos a ver el siguiente bloque. En el tercer bloque ya vamos a ver alteraciones muy puntuales del sistema inmune. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una alteración en el gen aire? ¿Qué pasa cuando una persona tiene alteración en FOXP3? Ujú. Entonces, vamos a ir viendo, ¿sale? Entonces, puntos a destacar que quiero que se me queden. Uno, los factores de transcripción necesarios para este, para la diferenciación a un linfocito T, que es la T3 recordar las cositas que vimos del bloque pasado, de dónde se lleva la hematopoiesis, que es en médula ósea, en dónde maduran nuestros linfocitos T, que es en timo, que es un órgano linfoide primario, ¿sale? Cómo llegan, hay que recordarlo por medio de las quimiosinas, los estadios doble negativo, 1, 2, 3 y 4, las características muy puntuales que tiene cada uno. Y sobre todo, también quiero que se acuerden muchísimo y repasen, o sea, neta, repasen, se lo tatúen aquí en la frente, dónde se lleva a cabo la selección positiva y qué es la selección positiva con la selección negativa. También en dónde se lleva a cabo y qué hace, ¿vale? Aparte de las cositas que ya subrayamos. Entonces, bueno, algo que antes de, para acabar, sucede algo muy chistoso, ¿sale? Se, su- eh, en muchos libros se dice que el TSR sufre una recombinación BTJ, ¿sale? Vamos a ver qué cadenas tienen una recombinación BJ o PTJ, ¿sale? Las cadenas que sufren una recombinación de DJ, recuérdenlo súper bien, va a ser la cadena beta y la cadena delta, ¿sale? Y una recombinación de, bueno, V de vaca, J, ujú, va a ser la cadena alfa y la cadena gamma, ¿sale? Si lo ven, es muy similar a lo que vimos con el doctor Marvin, ¿sale? Con la síntesis de las cadenas ligeras o las cadenas ya pesadas tal cual de nuestro receptor de nuestros linfocitos B. Igual recuerden que pueden ponernos sus preguntas en el chat. Nosotros las vamos a estar leyendo y las vamos a estar contestando. ¿Sale? Y pues nada, ¿no hay preguntas? Excelente. Bueno, yo, es como que no hay preguntas. Entonces, bueno, yo acabaría con maduración de linfocitos T. Igual sigan estudiando, no se me apachurren si hay tiempo. Y pues más que nada, espero que todas estas cositas que hemos estado viendo tanto en primer bloque como segundo bloque les ayude para entender más patologías de los posteriores años clínicos, ¿vale? Entonces tomen cafecito y estudien muchísimo.